Hola a todos, el tema de hoy es el síndrome piramidal. Acompáñame a ver este nuevo tema. Empezando con la definición, se denomina síndrome piramidal al ocasionado por toda lesión que afecte al haz piramidal en cualquier punto de su recorrido. La lesión en alguna de las neuronas que forman parte de esta vía nerviosa pueden provocar síntomas muchas veces irreversibles y que comprometen considerablemente la calidad de vida de los pacientes. En el caso de los antecedentes, es importante delimitar si el paciente ha sufrido cuadros neurológicos previos o similares al actual, que pueden seguir una enfermedad en brotes como la esclerosis múltiple. Entonces, se indagará sobre la existencia de enfermedades generales como cardiopatías embolígenas, arteriosclerosis, hipertensión arterial, tumores y principalmente traumatismos. También antecedentes de sufrimiento febril, convulsiones febriles e infecciones por sarampión, varicela y parotiditis, ya que estas pueden justificar enfermedades desmielinizantes en el adulto. En cuanto a la anatomía, la actividad motora se lleva a cabo a través de la vía corticoespinal. Esta se origina fundamentalmente de las células piramidales ubicadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Un 60% del haz corticoespinal proviene de la circunvolución frontal ascendente o área motora primaria, mientras que un 30% viene del área premotora y el otro 10% del lóbulo parietal o también conocido área somatosensorial. La mayoría de los axones de las áreas premotora y somatosensorial se proyectan inicialmente a la corteza motora primaria y el resto va directamente hacia la médula. Las múltiples fibras que constituyen el haz corticoespinal se agrupan y descienden de la corteza, atraviesan la cápsula interna, el pie del mesencéfalo, la protuberancia, las pirámides vulvares y es de aquí donde deriva el nombre de vía piramidal. Esta vía abandona un contingente de fibras hacia el lado opuesto a diferentes niveles del tallo cerebral para alcanzar los núcleos motores de los nervios craneales. Sin embargo, la mayor parte de las fibras cruza la línea media a nivel de la parte inferior del bulbo y desciende por el cordón lateral de la médula para terminar en las neuronas del asta anterior. Esta es la vía córtico-espinal cruzada, mientras que la vía córtico-espinal directa se debe a que las pocas fibras que no se cruzan en el bulbo descienden directamente por el cordón anterior y se decusan en la médula. En cuanto a la etiología, la causa puede ser congénita o adquirida. En el caso de las congénitas son por hemiplegias cerebrales infantiles que determinan un menor desarrollo muscular. En el caso de las adquiridas puede ser por estenosis mitral, fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, infarto de miocardio con acinesia y traumatismos de cráneo. También puede ser por lesiones vasculares como hemorragia, hipertensión arterial, aneurismas cerebrales y embolia arterial. También por lesiones compresivas como tumores malignos o benignos, granulomas o quistes, entre otros. Topográficamente, según donde sea la lesión, las características de las parálisis van a ser diferentes. En el caso de la cortical, presenta paresia facial de tipo central con predominio inferior, afasia motriz, aprasia, miclonias y crisis convulsiva, trastornos sensitivos corticales y hemianoxia homónima. A veces se encuentra reflejo de presión forzada o plantar tónico. En el caso de la subcortical, es similar a la cortical pero sin las convulsiones. Y en la cápsula interna puede ser pura o asociarse a trastornos sensitivos de tipo talámico o movimientos anormales. La parálisis contralateral es completa y el cuadro responde a la descripción típica realizada de la hemiplegia directa. En el caso del mesencéfalo hay presencia del síndrome alterno. Hay paresia al tercer par homolateral y hemiparesia contralateral. También hay temblor tipo Holmes. Y en la protuberancia síndrome alterno presente hay paresia del mirador horizontal, déficit del quinto, sexto y séptimo homolaterales y hemiparexia contralateral. En el caso del bulbo hay también síndrome alterno, hay déficit del noveno, décimo y doceavo homolaterales y hemiparexia contralateral.
Y por último, el medular es de difícil observación durante la práctica. La hemiplegia se divide en directa y alterna. La directa, todas las áreas paralizadas se encuentran en la misma mitad del cuerpo. Lo habitual en estos casos es que la lesión se halle en los hemisferios cerebrales, que afectan la vía piramidal antes de su decusación y por lo tanto compromete los territorios facial, braquial y crural del lado opuesto. En el caso de la alterna, existen áreas paralizadas en ambos hemicuerpos. La lesión se encuentra a cierta altura del tallo cerebral, caudal a la cápsula interna, y genera el compromiso homolateral de las fibras ya decusadas de uno o más nervios craneales después de su núcleo de origen y además de la vía piramidal antes de su decusación vulvar. Por lo tanto, en estos casos existe parálisis periférica de uno o más nervios craneales del lado de la lesión, con hemiplegia en el lado opuesto. En cuanto a las técnicas semiológicas para la exploración, principalmente son la inspección y la palpación. Empezando con el déficit motor, este se explora con la realización en ciertos segmentos del cuerpo. Inicialmente se observan los movimientos activos y posteriormente se le ordena al paciente ejecutar movimientos en contra de la resistencia del examinador. La fuerza muscular se examina fundamentalmente en las extremidades. Empezando con los miembros superiores, se trata de ofrecer resistencia a los movimientos activos en el orden siguiente. En el hombro se hace la aducción y aducción, en el codo la flexión y extensión y en la muñeca también la flexión y extensión. La dificultad aislada para la extensión de la muñeca se encuentra en la lesión del nervio radial. En la exploración de la mano, le pedimos al paciente que nos apriete los dedos índice y medio. Normalmente es difícil soltarse del paciente. Finalmente, abrir los dedos en abanico en contra de nuestras resistencias y la debilidad aislada de este movimiento se produce en lesiones del nervio cubital. La maniobra de Barrett para los miembros superiores se usa para descubrir paresias leves. Se le ordena al paciente que extienda los brazos con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados durante unos 20 segundos. Una respuesta patológica es la pronación del antebrazo o la caída del brazo con flexión del codo. Ahora, en los miembros inferiores hay que pedirle al paciente que ofrezca resistencia a los movimientos activos en el siguiente orden. En la cadera, la abducción, aducción, flexión y extensión. En la rodilla y tobillo, la flexión y extensión. En posición de cúbito dorsal, se le manda a levantar la pierna a unos 30 grados de manera horizontal por unos 20 segundos y los pacientes con paresia no soportan mantener el miembro elevado. En la maniobra de Barrett para los miembros inferiores se hace con el paciente en decúbito ventral. Se le ordena flexionar la pierna hasta hacer un ángulo recto con el muslo y si existe paresia, la pierna afectada cae progresivamente. Para evaluar la fuerza muscular usamos la escala inglesa. Esta permite expresar en números convencionales el grado de afectación de la función motora. En el grado 0 hay parálisis total del segmento corporal explorado. En el grado 1 el paciente ejecuta movimientos mínimos como por ejemplo mover los dedos. Y en el grado 2 puede efectuar movimientos activos como pronación o supinación del antebrazo. No puede levantar el brazo contra la gravedad, muy importante esto. En el grado 3 puede realizar movimientos activos en contra de la gravedad, levantar los brazos o las piernas. En el grado 4 puede ejecutar movimientos contra la gravedad y ofrece cierta resistencia, pero con cierta limitación. Y en el grado 5 es completamente normal. La fuerza muscular puede estar alterada básicamente en dos formas. La parálisis, que es la pérdida total de los movimientos musculares, y la paresia, que es la pérdida parcial de la fuerza muscular. Para denominarlos de acuerdo al número y disposición de los segmentos afectados, se usa la siguiente terminología. La monoplegia es la parálisis de una sola extremidad. La hemiplegia es la parálisis de la mitad simétrica del cuerpo, miembro superior e inferior. La diplegia es la parálisis de los miembros superiores. La paraplegia es la parálisis de los miembros
inferiores y la cuadriplegia es la parálisis de los 4 miembros. En el caso de la actitud, el miembro superior comprometido va a estar con el brazo aducido. Va a tener pronación de antebrazo, flexión sobre brazo, mano y dedos flexionados. El miembro inferior va a estar extendido y el pie extendido con rotación interna. En el caso de la marcha, es con movimiento de hoz o guadaña del miembro inferior comprometido. Para explorar el tono muscular, se palpan las masas musculares en reposo para apreciar su consistencia. Luego, mediante movimientos pasivos de las extremidades, se aprecia la mayor o menor resistencia involuntaria. Esta maniobra permite evaluar el aumento, la disminución o la abolición del tono muscular. En condiciones normales es imposible anteponer totalmente el antebrazo sobre el brazo. De igual forma ocurre cuando se flexiona la pierna sobre el muslo. El talón del pie nunca se pondrá en contacto con la cara posterior del muslo a no ser que exista una hipotonía. Las alteraciones del tono muscular pueden ser hipertonía, la espasticidad, hiperreflexia, el clonus y la hipotonía muscular. La hipertonía muscular puede encontrarse en las lesiones de las vías piramidales y extrapiramidales. En él, el tamaño del tono muscular aumenta desmesuradamente, provocando un exceso de fuerza muscular y rigidez de los músculos. La espasticidad es la hipertonía que predomina en los segmentos distales de las extremidades, en los músculos flexores del brazo y los extensores de la pierna. Al tratarse de extender pasivamente el brazo, se observa inicialmente una resistencia involuntaria, pero súbitamente cede. A esto se le conoce como el signo de la navaja. Seguidamente se puede flexionar y extender el miembro con menos dificultad, aunque no es uniforme en toda su extensión. En el caso de la hiperreflexia, en la lesión piramidal los reflejos osteotendinosos están alterados, con aumento de la zona reflexgena y policinéticos o con difusión anormal ocasionalmente. Sin embargo, solo presentan una de las alteraciones, aun cuando por otras vías se puede afirmar la existencia de un daño piramidal. El clonus son contracciones involuntarias y repetidas que se producen cuando se trata de estirar un grupo muscular en forma continua. Se obtiene haciendo una dorsiflexión brusca del pie o de la mano, o también tratando de descender bruscamente la rótula. La hipotonía muscular, en estos casos la palpación de las masas musculares revela una consistencia disminuida y al tratar de flexionar el antebrazo sobre el brazo o la pierna sobre el muslo, se puede poner casi en contacto ambos segmentos sin ninguna resistencia. El reflejo plantar se obtiene al estimular la planta del pie por su cara lateral desde el talón hasta las articulaciones metatarsofalángicas. La respuesta normal es flexión de los dedos, lo que se denomina respuesta plantar flexora. Cuando hay signo de Babinski, o sea, cuando hay lesión de la vía piramidal, la respuesta obtenida es la extensión del dedo gordo. Se puede acompañar de apertura de los demás dedos en abanico y flexión de ellos. Ocasionalmente se produce además flexión refleja de toda la extremidad y si al examinarlo no hay respuesta motora, se habla de respuesta plantar neutra. Ya para finalizar nos queda lo que es la parálisis córtico-espinal y la parálisis espinomuscular. En la motilidad voluntaria, en la parálisis córtico-espinal, hay parálisis o paresia de muchos músculos, o sea que es polimuscular. Mientras que en la parálisis espinomuscular hay parálisis o paresias que puede afectar músculos aislados. En lo que es el tono muscular, en la parálisis córtico-espinal hay hipertrofia o contractura, mientras que en la parálisis espinomuscular hay hipotonía, atonia o flacidez. En los que son los reflejos, en la parálisis córtico-espinal hay hiperreflexia, cutáneos abdominales están abolidos y signo de Babinski, mientras que en la parálisis espinomuscular hay hiporreflexia o arreflexia, mucocutáneos están normales, no hay signo de Babinski. Y por último, en la parálisis córtico-espinales hay ausencia de fasciculaciones, mientras que en las parálisis espinomusculares hay presencia de fasciculaciones. Esto fue todo por el tema de hoy, espero que les haya gustado y que tengan un feliz día.